Hoy nos acompaña uno de los personajes más representativos de la historia y literatura de Chiapas, Premio Nacional Indigenista, Premio Javier Villarrutia, Premio Chiapas, el maestro Heraclio Cepeda Ramos. Bienvenido, maestro, a la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias, me siento en la casa. Sabemos que es usted antropólogo, cuentista, novelista, incluso que fue actor. Pero díganos, ¿qué fue lo que lo motivó a dedicarse a las artes y cuál de estas es su consentida? Creo que para mí fue fundamental mi familia y la escuela. En mi casa había un interés enorme por la literatura, desde mi bisabuela. Siempre hubo una magnífica biblioteca, destruida muchas veces durante las guerras, las revoluciones, y vuelta a construir. Entonces la biblioteca de la casa era espléndida. Pero había también una biblioteca de palabras, que eran los relatos inventados por mi papá después de la comida, que era fascinante. Nunca repetí un relato, nunca le contaba algo que yo hubiera contado antes, siempre era un descubrimiento. Y por otro lado, la escuela primaria, sobre todo el quinto y el sexto año, finales, que los hice en Tuxtla Gutiérrez, antes estudié en Tapachula, en la Escuela Federal tipo Camilo Pintado, de ilustre memoria. Allí mis maestros, el maestro Manuel Martínez, el maestro Carlos Cruz, tantos, que sería injusto no nombrarlos a todos, nos entregaban a manos llenas el conocimiento de los planes de estudios, pero también el gozo por las artes y por la vida. En la escuela trabajaba de mañana y tarde. En la mañana se cumplía el plan de estudios y en la tarde incursionábamos al teatro, a la danza, a los talleres. Teníamos que aprender talleres para ganarnos la vida. Teníamos que ser carpinteros, hojalateros y electricistas, y zapateros también. Y estaban los maestros allí. Y todo este mundo me fue inclinando a descubrir el teatro por un lado, la danza en la cual siempre fui pésimo, y también el periodismo. Tuve la fortuna de dirigir un periódico de niños, Alma Infantil, que tengo entendido que todavía existe en la escuela tipo. Cada año un alumno de sexto año es su director. Pronto cumpliré un aniversario de un acontecimiento que para mí a los 10 años fue muy importante. Una entrevista que le hice a nuestra gran actriz de Cintalapa, a la actriz de cine. A mí me llenó de fascinación verla. Y ahora que sé que se le está haciendo un gran homenaje, me encantaría participar en esta ocasión. Entonces, yo creo que ahí es donde empieza a mí a interesarme. En Alma Infantil publico mis primeros poemitas, mis primeros relatos. Luego en la escuela secundaria, la sombra espléndida del maestro Andrés Fábregas Roca, que nos llevó de la mano al mundo extraordinario de la cultura universal y de los intereses universales. Recuerdo una conferencia de él que se llamaba La toma del poder en los dramas históricos de Shakespeare. Era fascinante, ¿no? Entonces nos abrió un mundo enorme. Y él dirigió una revista en la cual yo me permití que pudiéramos publicar los estudiantes. Después me fui a la escuela militar y curiosamente en la escuela militar, que aparentemente podría ser un ambiente inhóspito, sucedió que allí pudimos crear un grupo de futuros escritores importantes. Es uno de los orígenes de la Espiga Motinada. Pero además, en esa escuela tuvimos también el inicio, gracias a un profesor de filosofía, el inicio de una concepción del mundo que para mí ha sido fundamental, que es el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Gracias al maestro descubrimos el marxismo, descubrimos a Engels, descubrimos a todo el pensamiento que estaba forjando el mundo nuevo. Y en una escuela militar, allí se hizo un concurso de literatura que yo gané con un cuento que se llama Catalepsia. Y de ahí nos fuimos a la universidad. Y en la universidad logramos formar la Espiga Motinada, en las cuales habemos 3 exalumnos de la escuela tipo, Juan Bañuelos, Óscar Oliva y yo, y 3 exalumnos de la escuela militar, Jaime Labastida, Jaime Shelley y yo. No somos 6, somos 5, lo que pasa es que yo juego en los 2 equipos, tanto en la tipo como en la Universidad Militar. Entonces yo creo que esto fue lo que fue forjando los intereses. Mi primer libro escrito
fue un libro de poemas que está inserto en el libro colectivo La Espiga Motinada, que publicó el Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, el segundo libro escrito, que es un libro de cuentos, que se llama Benzulul, que lo empecé a escribir en San Cristóbal a los 20 años, le ganó a La Espiga Motinada, apareció, a pesar de ser escrito después, apareció antes, porque la Universidad Veracruzana es más ágil que el Fondo para editarlo. Entonces, el Benzulul, que es mi primer libro, escrito a los 20 años, apareció cuando yo tenía 22 años. Fui un padre joven. Nos dice que en la escuela fue su mayor influencia, se podría decir. Y mi padre. Y su padre. Actualmente, ¿cómo llamar a los jóvenes estudiantes a que se acerquen a la literatura y a las artes? ¿Cómo los invitaría? No imponerles nunca nada. Lo peor que se puede hacer con los niños es obligar, y lo hacen de muy buena fe algunos maestros, obligarlos a que lean un libro y lo peor, que tengan que entregar informe de lo que han leído, ¿no? Con eso están sembrando enemigos perpetuos a la lectura, ¿no? Yo hace 20 años pensé, y lo dije, que lejos de aplaudir esa línea había que combatirla y había que sustituirla por algo que yo llamé rincones de la lectura, que en cada salón hubieran libros que no controlara a nadie y que un niño se lo pudiera llevar a su casa sin avisarle a nadie, y mucho menos que tuviera que informar de lo que había leído. Algún día este niño empezará a contar con sus compañeritos lo que leyó. Allí habrá nacido un lector. Allí se habrá encontrado una gente que ama los libros. Y además se salvan. Yo tengo un gran respeto por todos los oficios. Creo que todos los oficios son dignos, lo único indigno es no tener oficio. Y entre los oficios que respeto profundamente es las bibliotecónomas, las bibliotecarias. Y lo digo en femenino porque casi siempre son muchachas o señoras, ¿no? Pues con gran respeto a las bibliotecarias, también advierto que algunas compañeras creen que su oficio como bibliotecarias es impedir que nadie saque un libro. Ponen tal cantidad de dificultades que es dificilísimo sacar un libro. Claro, ellas se justifican diciendo que hay muchos salvajes que mutilan libros, se roban hojas, que maltratan los libros. Esto es cierto, pero habría que encontrar una solución sobre cómo no impedir que de manera expedita tengan acceso a los libros y al mismo tiempo cuidarlos. Muchas gracias, maestro Laco, por estar con nosotros. Al contrario. ¿Algo más que quiera agregar a nuestro auditorio? No, que agradezco profundamente la hospitalidad. Gracias, continuamos con más. Secuencia. Flashes universitarios de 10.